Buenaventura, muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Quintero y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de ¿Y yo qué estudio? Para quienes nos ven por primera vez, este programa busca contar las historias de colombianas y colombianos alrededor del mundo que cumplen sus sueños a través de la educación. Y para las personas que ya han visto este programa antes, que espero que sean muchos de ustedes, les cuento que hoy vamos a tener un episodio muy especial. Normalmente en Y yo que estudio, traemos a una sola persona invitada y escudriñamos su vida. No mentiras, le preguntamos cómo fue el comienzo de esa historia, cuáles eran esos sueños y cómo resultó escogiendo qué estudiar y que nos hablen de sus proyectos. Hoy vamos a entrevistar a dos personas que están en el proceso de estudiar, en el proceso de cumplir esos sueños, y son un hijo y una hija de Buenaventura que actualmente están estudiando en Bogotá, en dos de las mejores universidades del país, en la Universidad Javeriana y en la Universidad de los Andes. Y la idea de este programa de hoy es que toda nuestra audiencia y de pronto las personas que ustedes conocen, que están en 11, están pensando qué estudiar, se inspiren y consideren venir a Bogotá o irse lejos a cumplir esos sueños y que se hagan una idea de cuáles son los desafíos que vienen con ese reto de irse de Buenaventura a estudiar. Quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Comenzamos con Vanessa. Bienvenida, Vanessa, a nuestro programa. Cuéntanos brevemente qué estás estudiando y en qué universidad estás. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Yo estoy estudiando Derecho, estoy en séptimo semestre en los Andes y bueno, ahora estoy intentando hacer una doble carrera con Gobierno y Asuntos Públicos. Oh, genial. Estudiar una doble carrera, no, hacer solo una no es fácil. Me imagino que hacer dos va a ser un desafío supremamente grande, pero la idea de tenerte aquí es que nos cuentes cómo uno sí puede hacer esas cosas. Nosotros tenemos el talento y la capacidad para hacerlo. Y quiero ahora darle la bienvenida a Sergio. Sergio, cuéntanos qué estás estudiando y en qué universidad. Hola, pues muchas gracias por la invitación igualmente. Yo estudio ingeniería civil en la Javeriana y voy en noveno semestre. Genial, Sergio, muchísimas gracias. Acá algo muy interesante y les cuento del detrás de cámaras. Sergio es estudiante en el mismo departamento en el que yo soy profesor. Y para contactarlo, yo no le he dado ninguna clase, pero le pregunté a los profesores del departamento, tenemos estudiantes de Buenaventura aquí. Y aquí está, Sergio aceptó muy amablemente la invitación de participar el día de hoy y para darles el mismo detalle acerca de Vanessa, la contacté a través de X o de Twitter y les recomiendo que la sigan en redes sociales también. Ahora le daremos un espacio para que nos diga cuál es, ¿cómo se dice? El nombre o la cuenta para que la sigan. Vale la pena seguirla. Pero bueno, quiero que comencemos desde el comienzo, que vayamos en orden cronológico. Cuéntenle a nuestra audiencia y cuéntenme a mí, porque yo quiero saber cómo fue crecer en Buenaventura para ustedes. ¿En qué barrio crecieron? ¿En dónde estudiaron el colegio en Buenaventura? Comencemos con Vanessa. Bueno, ok, yo crecí toda mi vida en Buenaventura, digamos, viví en Buenaventura hasta que decidí venirme a estudiar acá a Bogotá. Estudié en la normal superior Juan Ladrilleros, toda mi vida también. Ahí hice desde primer grado hasta 11. Em, no sé qué más decir. Bueno, creo que fue una experiencia que me marcó mucho al punto de que creo que gran parte de lo que es, digamos, lo que hago ahora es por eso, por crecer en ese contexto, por crecer en Buenaventura. Entonces sí, creo que se relaciona mucho con mi yo actual, la forma en la que crecí, el contexto en el que crecí. Yo quiero preguntarte un poco más acerca de ese contexto y te hago la pregunta en el sentido de que hemos tenido otros invitados que crecieron en Buenaventura y lo que nos cuentan es que Buenaventura ha cambiado mucho.
como un lugar para crecer, para ser joven. Y pues tú saliste de Buenaventura no hace tanto, porque apenas estás en la mitad del pregrado. Cuéntanos un poquito más cuál es ese contexto en el que tú creciste como joven en Buenaventura. Bueno, estoy de acuerdo que ha cambiado bastante. Creo que no puedo hablar mucho porque igual no he vivido muchos años, digamos, estoy chiquita. Pero bueno, creo que la violencia fragmenta y se siente. Creo que la comunidad es lo que ha sostenido a Buenaventura de igual forma que las personas aún así insistan en mantenerse en comunidad, es lo que mantiene a Buenaventura siendo Buenaventura. Em, pero mi experiencia fue muy linda, digamos, crecí con mi hermana, con mis primos, jugando en las calles, que cuando llovía salíamos a correr, a bañar en el aguacero. Digamos que fue una infancia linda en ese sentido, pero también fue una infancia en la que uno creció escuchando noticias fuertes sobre violencia. Debo aceptar que en mi contexto no he vivido la violencia de cerca, pero de igual forma, pues uno crece escuchando estas noticias y siendo cercano a personas que sí lo han vivido como de cerca, entonces creo que eso afecta de alguna manera, pero también creo que ha cambiado bastante, creo que los jóvenes de ahora, y no creo que sea malo, pero creo que los jóvenes de ahora tienen una juventud muy distinta a la que se podía tener antes, por muchas razones. Pero creo que, por ejemplo, la música, que es algo que se ve mucho ahora en los jóvenes, también es una forma muy bonita de resistir. Ok, bueno, te agradezco mucho por contarnos eso, ¿no? Muchas veces eh, contar esa historia de las dificultades del contexto en el que uno crece, lo hace uno pensar que es una debilidad, que lo pone a uno en desventaja. Y bueno, yo te cuento acá, la audiencia ya me ha escuchado contar esta historia varias veces. Yo soy de Páez, Cauca, del nororiente del Cauca, y es una zona de mucha violencia cuando yo crecí y aún hoy, y también de desastres naturales. Y es gracias a que he podido contar esa historia y hacerla mía que he podido llegar muy lejos en mi carrera profesional y en lo personal. Así que te agradezco muchísimo y te felicito por hablar con esa propiedad y adueñarte de esa historia tuya. Y quiero darle el paso a Sergio que nos cuente cómo fue esa experiencia de crecer en Buenaventura, en qué barrio y en qué colegio. Bueno, yo pues me crié, crecí en Los Laureles, todavía vivo ahí. Estudié en el seminario toda, toda mi vida, o sea, desde primero de primaria hasta que me gradué estuve en el seminario. Muy buen colegio, increíble, o sea, ahí hice muchas amistades que hasta ahora perduran, me sigo viendo con ellos, hay mucho cariño. O sea, fue una época bastante bonita. En cuanto a, digamos, lo que viví en mi barrio, yo también viví, digamos, en la calle con mis amigos, viví con mis hermanas, mis papás, jugando fútbol en la calle. Incluso al principio la calle de mi casa no estaba pavimentada y jugábamos como unas callecitas más arriba. Luego la pavimentaron y vivíamos, era jugando fútbol, bañando en el aguacero, hablando. O sea, para mí fue una época muy bonita y pues en cuanto a la violencia y los conflictos, pues no sé, gracias a Dios como que nunca estuve como mucho en eso, como que no me afectó directamente, aunque una vez, pero yo estaba muy pequeño, incluso yo estaba en el, en el jardín, que incluso me acuerdo que se metieron a robar a mi casa, porque digamos que cerca al barrio hay un barrio que es como más, un poco más delicado, pero pues aparte de eso como que no, yo nunca como que sentí ese miedo o me sentí como atacado. O sea, yo siempre me he sentido como muy seguro en Buenaventura, a pesar de lo que pasa, de lo que uno escucha, las noticias, como que siempre me gusta mucho estar allá, como ir, salir, y me parece que es un lugar increíble. Lo que decían que, digamos, nuestro contexto es diferente a las de las personas ahora, de los jóvenes. Se puede decir que sí porque como que la violencia se ha arraigado un poquito ahorita más.
como que esos grupos, esas noticias, como que han ganado fuerza. Tienen a la gente como un poco más oprimida. Entonces como que es un poquito más difícil a las personas salir, como que buscar ciertas otras alternativas cuando digamos que te están sirviendo eso en bandeja de plata, el irte por ciertos caminos. Entonces un poquito más de fuerza mental y de fuerza y de apoyo, que tiene que haber mucho apoyo para que se logre superar eso. Así es, y Sergio, justamente ese tema que tocas es el objetivo central de este programa de Yo que Estudio, y es mostrarle a esa juventud en Buenaventura, e incluso a los que no son tan jóvenes en Buenaventura, que hay muchas opciones, que hay muchas maneras de cumplir los sueños y que luchar por esas cosas paga muy bien y lo llena a uno de satisfacción y le permite tener un impacto más allá de lo personal y poder influir en la vida de otras personas de maneras muy positivas. Así que muchísimas gracias por señalar eso, esa necesidad de darle más apoyo a los jóvenes que están viviendo estas situaciones tan desafiantes de violencia en Buenaventura. Pero bueno, déjenme meterme como más en esa etapa del colegio, sobre todo hacia el final del colegio. Y quiero que me cuenten en qué les iba bien en el colegio y en qué les iba como más bien mal o más o menos. Y que al lado de esa respuesta me digan, para sentirme viejo, en qué año se graduaron. Comencemos con Sergio. Bueno, yo me gradué en el 2017, hace rato. Eh, en la materia que mejor me iba era en matemáticas, cálculos, en, o sea, como que se me facilitaba mal esa materia, porque igual siempre mi papá como que desde pequeño me ayudaba con esas cosas, entonces como que se me facilitó mal. La materia que más a mí me pegaba así era química, biología, esa sí como que era la que más me daba dolor de cabeza. Y no sé, como lectura crítica, eh, comprensión y eso, no se me dificultaba, pero sí como que le tenía un poquito más de pereza. Tal vez eso como que influye un poquito en la escogencia de la carrera. Es bien interesante lo que dices de eh, tal vez como la idea que tiene uno del perfil de un estudiante de ingeniería, ¿no? Que le va muy bien en matemáticas, pero en temas de lectura y escritura tal vez no tanto. Pero les cuento a ustedes y a nuestra audiencia que de todas las personas que hemos entrevistado, hay una variedad muy amplia. Hay gente que en el colegio le iba bien en unas cosas y decidió estudiar otras muy distintas. Yo, por ejemplo, estudié ingeniería química y en el colegio yo casi no tuve clases de química. Eso sí, en el primer semestre me fue terrible. Yo perdí química general como dos, tres veces. Pero esa es otra historia, es la historia mía. Ahorita estamos enfocándonos en las de ustedes. Entonces, bueno, Vanessa, cuéntanos en el colegio en qué te iba bien y en qué no te iba tan bien. ¿Y en qué año te graduaste? Que ya me sentí viejo con lo de 2017. Te vas a sentir aún más viejo porque, bueno, yo soy promo pandemia, me gradué en el 2020, entonces me gradué hace bastante poquito relativamente. En el colegio, esto va a sonar un poco odioso, pero la verdad es que siempre fui como la niña nerd, entonces me iba muy bien en todo, fui como primer lugar en todo el colegio. La verdad es que me gusta mucho estudiar, entonces como que a cualquier cosa que implique trabajo mental le meto, porque me gusta bastante. Pero así como de mis preferencias, la verdad es que siempre me incliné como por ciencias sociales, español, lectura crítica y todo esto que requiere más lectura. Ok, entonces tú estás, te va muy bien en todo, pero estás más inclinada hacia las humanidades, por decirlo de una manera. Yo soy ingeniero también, entonces yo a veces la embarro cuando digo humanidades versus ciencias humanas, versus ciencias sociales. Todo eso tiene sus diferencias y es bueno reconocerlas. Pero bueno, entonces ya nos están contando un poco cómo se iban perfilando hacia escoger qué estudiar, pero quiero que me cuenten cómo tomaron esa decisión, ¿no? Porque una cosa es que te guste leer o que te gusten las matemáticas
y otra cosa es que uno diga, voy a ser ingeniero civil o voy a ser abogado. Cuéntenos un poquito más en detalle y de pronto con anécdotas o personas que les ayudaron a dibujar esa decisión, a tomar esa decisión. Y comencemos con Vanessa. ¿Cómo tomaste esa decisión de qué estudiar? Bueno, yo siento que esto tiene mucha influencia como de mis profesores y de mis padres, porque, bueno, desde pequeña me gustó mucho hablar en público, y como tomar liderazgos, como que siento que es algo que nació conmigo. em, y bueno, la gente siempre dice como, no, esa tiene cara de abogada. Y entonces creo que sí me metieron un poco la idea en la cabeza, que no me molesta, en realidad agradezco como haber sido guiada hacia eso. Y sí, es una carrera que me interesó, me gustó. Debo admitir que cuando estaba en 11 tuve mi crisis de carrera, porque decía como en este país se gradúan 14.000 abogados al año. ¿Qué voy a hacer yo siendo una más entre 14.000? Y decía como, necesito que me guste otra cosa porque en esto no va a salir bien. Pero pues nada, no me gustaba nada más. Bueno, ahorita encontré otra carrera que me gusta, que es gobierno, pero en ese momento sí decía como si no es derecho, no sé qué estudiar. Entonces sí creo que me perfilaron mucho mi familia y mis profesores. Ok, pero esto que nos cuentas también es bien interesante, ¿no? Uno a veces termina haciendo lo que se espera que uno haga, pero casualmente lo que escucho es que en tu caso tú también querías y te gusta esa idea del derecho, pero señalas ese desafío de esta es una carrera tal vez muy común y hay mucha gente que estudia derecho. Y noten también la casualidad de que Sergio bueno, está estudiando ingeniería civil, que también es una ingeniería que tal vez en el ideario de la gente, cuando uno dice un ingeniero, se imaginan un ingeniero civil. Cuéntanos, Sergio, ¿cómo fue ese proceso para ti de decidirte por estudiar ingeniería civil? Bueno, o sea, yo también como que eh, escogí la carrera ya en el último año. O sea, yo antes no, como que yo no había pensado ni siquiera mucho en qué estudiar o qué iba a hacer. O sea, yo estaba en el colegio, yo estaba en lo mío. Y ya como que al último año después me dijeron, bueno, ¿y usted qué va a hacer? ¿Qué va a estudiar? Yo me puse a pensar, bueno, yo soy bueno en matemáticas. Mi papá como que hizo un tecnólogo en obras civiles, entonces como que él siempre había estado interesado en eso. Él es profesor de dibujo técnico, entonces él siempre me enseñó mucho como a dibujar, a tener buen pulso. La verdad, eso sí me gustaba mucho, el dibujar, el dibujo técnico en el colegio también me gustaba demasiado. Era de las materias que más me gustaba por lo mismo, porque mi papá como que estaba muy metido en eso. Eh, Tengo un tío que es ingeniero civil, unos primos, un primo que era arquitecto, otro tío que es arquitecto. Entonces yo como que, como cuando los veía en el campo, en su trabajo, porque digamos lo que mi tío y mi primo fueron también encargados de la obra de pavimentos de la cuadra del barrio. O sea, a mí me gustó mucho, o sea, me interesó mucho como ese manejo, como ese campo, como esa obra. Me gustó mucho. Y como que todas esas cosas, mi mamá, mi papá me recomendaron y yo dije, bueno, me va bien en matemáticas. Voy a inscribirme en ingeniería civil. ¿Qué puede pasar? También me inscribí en ingeniería ambiental en otra universidad, pero pues como que esa no le estaba haciendo mucha fuerza. Y pues al final como que la ingeniería civil se dio y pues si se dio fue por algo y aquí estoy. Oh, genial. A mí me parece muy bonito lo que cuentas y muy importante, ¿no? El primer paso para cumplir los sueños es soñarlos. Y desde pequeño tú veías a tu familia trabajando en esas obras civiles, desde la arquitectura, desde la ingeniería civil, desde ser un maestro de obra y veías a tu papá dando esas clases de dibujo técnico y como que te coge la pasión por esas cosas y logras desde pequeño imaginarte en ese rol. Y eso es justamente la razón por la cual tenemos este programa y un montón de videos que van a encontrar en el Facebook de Devolver Conciencia. Y es para permitirle a las personas que están en nuestra audiencia imaginarse esos otros roles de cómo es el derecho, la ingeniería civil, la ingeniería química. Hemos tenido también astrofísicos en este espacio
para que logren soñarse y verse en esos otros mundos que son también posibles. Y bueno, una parte muy importante de cumplir esos sueños y de meterse en otro mundo es irse a otro lado a estudiar. Y en un momento vamos a hablar de esa aventura de Sergio y de Vanessa yéndose de Buenaventura, pero justo ahorita los vamos a dejar con la beca de la semana, que como siempre también la pueden encontrar también en nuestro Instagram. Busca que ustedes encuentren esas oportunidades que a veces son difíciles de encontrar, pero que están ahí y que les permiten irse a estudiar o salir del país. La que les tenemos ahorita es acerca de hacer voluntariados en países como Chile o Perú o México, y son experiencias culturales que a uno le abren la cabeza y le abren los ojos al mundo. Entonces, quédense aquí. Nosotros vamos a ver la beca de la semana y después del corte de comerciales volvemos con la historia de Sergio y de Vanessa. Ya volvemos. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Hoy en la beca de la semana les traigo el programa de la Alianza del Pacífico, el programa juvenil para hacer voluntariado en Chile, Perú, México y Colombia. ¿Cómo aplicar? Si están interesados en este voluntariado, entran en el link que les vamos a dejar aquí de la Alianza del Pacífico. Tienen tiempo hasta el 26 de abril, así que a aplicar. Recuerden que los programas de voluntariado son una manera perfecta para conocer nuevas culturas, para trabajar en nuevos proyectos y, por supuesto, para luego aplicar a una beca internacional de una maestría, de un doctorado o un pregrado. Así que a aplicar. ¡Nos vemos! Ana Ramírez, esta es una oportunidad de irse de voluntarios a trabajar en países como Chile, Perú, México y también en Colombia. Normalmente las becas de la semana que les damos son para irse a estudiar, a hacer posgrados alrededor del mundo, pero esta es para ir a ser voluntarios. Ustedes no tienen idea lo mucho que le ayuda a uno haber sido voluntario cuando quiere aplicar por un doctorado, por una maestría o por cualquier otro tipo de beca y de oportunidad. Entonces, métanse ya a la página de la Alianza del Pacífico y busquen esta oportunidad y no le tengan miedo a aplicar, atrévanse a soñar. Nosotros vamos a un corte de comerciales y ya volvemos con la historia de Sergio y de Vanessa. Gran encuentro de Telemar sobre el balance de los primeros 100 días del gobierno de Ligia del Carmen Córdoba en la alcaldía de Buenaventura. Los resultados se conocerán el miércoles 17 de abril, donde serán analizados con las observaciones a la administración de Juntos Si es Posible. Invitados: Diego Calero, director del periódico El Puerto; Fabio Augusto Gallo, director de la página Soy de Buenaventura; Elber Rengifo, gerente de la emisora Voces del Pacífico; y Luis Antonio Klinger, gerente de Telemar. Separe su agenda y acompáñenos en esta transmisión el miércoles 17 de abril a partir de las 8:30 de la mañana. Telemar, más nuestro. Gran concurso infantil y juvenil de ortografía organizado por Telemar.
Los colegios participantes ya se están preparando y usted no se puede perder la transmisión con los detalles de este evento académico. Agradecemos la respuesta a las instituciones educativas inscritas que participarán con 2 estudiantes en cada categoría. Será un gran reencuentro para destacar la importancia de la correcta escritura. Concurso infantil y juvenil de ortografía. Organiza Telemar con el patrocinio de Codicer, Fundación Tejiendo Talentos, Celsia, Confenalco Valle, Centro Comercial Viva Buenaventura, Comité Intergremial e Interempresarial de Buenaventura, Gane Buenaventura y Dagua, Thomson Cárdenas, presidente del Consejo, Concesionario Unión Vial Camino del Pacífico, Gases de Occidente, Telemar, más nuestro. El estrés es causado por muchos factores: sobrecarga de trabajo, insatisfacción laboral, relaciones personales, atención a la familia, poco tiempo libre, entre otros. No deje que el problema se agrave. Esta sintomatología se puede curar con el uso científico y medicado de la marihuana. Y para este fin, el cannabis ancestralis es la mejor opción. Las bondades del cannabis medicinal ancestralis han sido comprobadas y por eso existe un nivel para cada caso clínico: bajo, alto y medio. Comuníquese con el número que aparece en pantalla y termine de una vez con sus síntomas. Mejore su salud con el cannabis ancestralis. Codicer, cada vez las promociones son mejores. Atención, porque estamos premiando tu fidelidad. Los usuarios que paguen sus facturas del 1 al 17 de cada mes participarán en el sorteo de un mes gratis en todos los servicios contratados con Codicer. Estar al día es muy importante y ahora con mayor motivación con este incentivo mensual. El sorteo se realizará los 17 de cada mes con Chontico Día. Participarás con los 3 últimos números de tu contrato. Codicer, no solo comunicamos, unimos. Bienvenidos de regreso. Aquí estamos con Sergio y con Vanessa hablando de qué estudiar. Es justo acabamos de hablar de cómo habían ellos resuelto la pregunta ¿y yo qué estudio?, que es el nombre de este programa. Y nos contaron cómo en el caso de Vanessa, ella siempre fue muy buena estudiante en el colegio, le iba muy bien en todo, pero siempre tuvo una pasión por leer y por las causas sociales, las humanidades. Y por acá, mientras estábamos en comerciales, me contó que ella había sido personera de su colegio, personera virtual, porque eso fue en el 2020, y ahora está estudiando Derecho en la Universidad de los Andes, acá en Bogotá. Y Sergio nos contaba que lo suyo eran las matemáticas y que ponerse a leer y esas cosas como que no era tan lo suyo. Y cuando le contamos que Vanessa era personera, lo que él nos dijo fue como, uy, no, eso no es para mí, eso a mí no me gusta. Y hoy está terminando ingeniería civil en la Universidad Javeriana. La lección de esto es que los sueños de cada persona son distintos y uno no tiene que ser bueno en cada cosa, sino perseguir las pasiones que uno tiene. Y esas son las historias que nos están contando personas jóvenes, muy jóvenes de Buenaventura, que se han encargado de hacerme sentir viejo en este momento, que están cumpliendo sus sueños de estudiar por fuera de la ciudad de Buenaventura y que ahorita están en Bogotá. Entonces, bueno, ya tenemos esa idea de ustedes, de cómo crecieron y cómo les gustaba salir a bañarse en el aguacero, que parece que es algo común en los jóvenes de Buenaventura, que me acabo de enterar. Y lo que quiero que hablemos ahorita es cómo fue esa etapa, mejor dicho, el comienzo de la etapa actual, ¿no? De venirse a Bogotá. Pero comencemos por donde comienza esa etapa. Y es, listo, ustedes ya habían dicho, voy a estudiar ingeniería civil o tal vez ingeniería ambiental.
que es lo que estaba considerando Sergio. Y Vanessa se había dicho, yo voy a ser abogada, hacía ya 14.000 abogados que se gradúan al año, pero yo voy a ser distinta, voy a hacer que funcione. Cuéntenos cómo fue que resultaron en sus respectivas universidades. Vanessa, ¿tú cómo resultaste en los Andes? Bueno, esa es una excelente pregunta. Creo que el hecho de estar en pandemia me dio mucho tiempo de investigar. La verdad, me postulé a 5 universidades, me inscribí en 5 universidades, entre esas la Nacional, y luego quedé admitida en la Nacional también y la decisión fue difícil. Creo que hablando con mucha gente, creo que especialmente hago mención al coordinador de mi colegio, el coordinador Wellington, fue como de las personas que más estaba ahí como en mis crisis existenciales de no sé a qué universidad irme. Tuve la oportunidad de hablar con más personas de Buenaventura que están en los Andes, que en este momento están como por terminar sus carreras, y me hablaron muy bien de la universidad, y así fue como terminé ahí, la verdad, como por referencias de otras personas. Ok, importante, ¿no? Conseguir información antes de tomar una decisión tan grande, ¿no? Porque salirse de la ciudad e irse a otro lado es difícil. Entonces, listo, le preguntaste a un montón de gente, hiciste la investigación, te presentaste a 5 universidades, tuviste que escoger entre la Nacional y los Andes. Yo aquí te cuento que yo soy egresado de la Nacional. Pero es bien interesante estar en esa posición de decidirse entre unas de las mejores universidades del país, ¿no? Y entre otra de esas mejores universidades del país está la Universidad Javeriana, donde trabajo actualmente y donde está estudiando Sergio. Sergio, ¿tú cómo resultaste escogiendo la Javeriana para estudiar ingeniería civil? Bueno, pues yo, digamos, quedé admitido en la Javeriana y quedé admitido en la Universidad Militar. Creo que me postulé a otras, pero la verdad, ahorita ya no me acuerdo. Pero bueno, yo en ese momento yo me vine a Bogotá con mi mamá a mirar las universidades. Entonces yo fui a la Universidad Militar, como que tuve la, la entrevista de admisión, como el protocolo ese que tienen de admisión. Fui con ella, miramos la universidad muy bonita, grande, sino que queda demasiado lejos de esa universidad, queda como muy afuera, como que toca coger hasta como transporte adicional. Bueno, eh, también tuve la entrevista de admisión en la Javeriana, pero esa sí fue virtual, por lo que creo que en ese momento no podía viajar. En fin, quedé en las dos entonces. Estaba como en ese dilema de cuál, y yo le pregunté a mi mamá, no, mamá, ¿qué hago? ¿A dónde me voy? Y pues ella me dijo que la Javeriana era de las mejores universidades de Colombia, como de las más prestigiosas, que ella había hablado con compañeros, con amigos, y le decían que no, que la Javeriana, que esa la universidad era lo mejor, que era. Y yo dije, bueno, la Javeriana será. Si así hablan de ella es porque debe ser así. Y pues me he dado cuenta que sí, o sea, es una universidad increíble. Los laboratorios, el campus, o sea, todo es como muy, parece del extranjero. Sí, genial. Yo estoy muy parcializado porque es en donde trabajo actualmente, pero yo estoy muy feliz de lo que me he encontrado acá en la Universidad Javeriana. Y para quienes han visto este programa desde el año pasado, cuando comenzamos, yo que estudio, yo estaba viviendo en California después de haber terminado mi doctorado. Y muchas veces en Colombia uno tiene la sensación de que estamos atrasados, de que no hay los recursos, de que no están los equipos, los laboratorios, las cosas, pero llegar acá a la Javeriana me hizo darme cuenta de que estamos muy bien preparados. Hay mucho material para trabajar en el país y es fascinante ver cómo dos jóvenes de Buenaventura, eh, extremadamente talentosos, permítanme decirlo. Ustedes tenían la opción de escoger entre, eh, los admitieron dos de las mejores universidades del país, a Vanessa, la Nacional y los Andes, a Sergio, la Universidad Militar y la Javeriana. En ambos casos una pública, una privada, y al final tomaron la decisión. Yo algo que quiero decirle
a nuestra audiencia es que eh, ellos habrían podido irse a la otra universidad e igual cumplir sus sueños. Y uno a veces cree que es solo una manera, que esta es la mejor y que no hay otra, pero en realidad uno mismo se hace mucho de esa experiencia y se van a dar cuenta que las universidades del país están llenas de talento y de capacidades. Entonces la invitación que le hago a nuestra audiencia es suéñense en las mejores universidades del país y apunten, preséntense porque ya ven que estos dos jóvenes de Buenaventura, como ustedes que nos están escuchando, los aceptaron en más de una universidad de esas que son las mejores del país. Y yo quiero hacer como una pausa, ir un pasito atrás y preguntarle a ambos cuál fue el rol de la familia en tomar esa decisión. Yo le escucho a Sergio que la mamá le dijo, no, es que la Javeriana es una muy buena universidad, que habló con la familia, pero también he escuchado que muchas veces en las familias del Pacífico no es solo como papá, mamá, hijos y ya, sino que hay un entorno familiar más grande. Cuéntanos, Sergio, ¿cómo fue el rol de tu familia en escoger la universidad y en escoger la carrera? Y quiero que me menciones ahí cómo funciona también el hecho de que te están mandando tu propia familia por allá lejos a Bogotá. ¿Cómo funcionó eso con ellos? Bueno, pues, o sea, es que mi hermana, o sea, mis dos hermanas, porque yo tengo dos hermanas, ellas se vinieron primero a estudiar acá a Bogotá que yo. Mi hermana mayor se vino como a los 15 años a estudiar sola. Entonces, cuando yo ya me iba a graduar, ella también tenía como más campo, más conocimiento de cómo se movía esto acá en Bogotá. Ella también fue una pues, gran influencia para yo venirme acá, para escoger la Javeriana, para irme para Bogotá. Porque pues yo me vine acá a Bogotá porque ya tenía como ese colchón acá, que eran mis hermanas, ya tenía como con quién llegar, ese apoyo acá. Por eso mismo yo como que dije, bueno, Bogotá, estoy con mis hermanas, como que la transición va a ser un poco más suave. Y por eso yo estoy acá. En cuanto, como tú dices que en las familias del Pacífico, como que la familia va más allá, como tíos, abuelos, primos. La verdad, no sé qué tanta fue la influencia en esa parte, pero pues no creo que como que se haya, como que esa influencia haya sido tan grande. Pues yo siempre esas cosas como que las manejaba siempre en mi círculo más pequeño, mis papás y mis hermanas. Entonces, Ok. con eso fue suficiente para tomar la decisión para venirme acá. Sí, eso es clave también, ¿no? Uno, eh, para tomar decisiones, tiene que saber a quién escuchar, ¿no? Y hasta dónde llega ese círculo de influencia que le permite o que le ayuda a tomar decisiones. Y ese aspecto de saber que tenías una red de apoyo en Bogotá es fundamental, porque esas transiciones son muy difíciles. Yo, llegando acá a Bogotá, solo tenía a mi hermano y fue un apoyo increíble, ha sido un apoyo increíble en mi vida, pero a él le tocó llegar solito y yo sé que eso fue terriblemente difícil, salir de, en mi caso, un pueblito a una ciudad tan grande como Bogotá. En el caso de ustedes, por lo menos Buenaventura es una ciudad, es una ciudad grande, pero Bogotá tiene unas dinámicas muy distintas. Vanessa, ¿cómo fue en tu caso ese rol de la familia y eso de, bueno, vamos a dejar que la hija se vaya a vivir allá a otra ciudad? ¿Cómo fue eso para ti? Bueno, como creo que tengo que empezar de la historia, y es que mis papás ambos fueron a la universidad muy jóvenes. Mi mamá de Buenaventura se fue a estudiar a Cali cuando tenía solo 17 años, por allá en los 90, o sea, como cuando era mucho más arriesgado, creo que ahora hacerlo porque no mucha gente lo hacía. Mi papá también estudió en la universidad súper joven, entonces como que a mi hermana y a mí siempre nos inculcaron esto de hay que ir a la universidad, hay que estudiar, y entonces crecimos con esa concepción. Mi hermana se fue a estudiar medicina antes que yo, es mayor que yo. Em, pero la verdad es que cuando les dije a mis papás como me quiero ir a estudiar a Bogotá, me quedaron mirando como por, o sea, ¿con qué necesidad irse tan lejos? Porque
digamos, tenemos familia en Bogotá, familia un poco lejana, pero digamos, al final ellos sabían que por mi forma de ser yo iba a querer vivir sola, como iba a querer tomar bastantes riesgos, entonces sí les asustó un poco, pero nada, sobre todo a mi mamá le asustaba mucho. Mi mamá ya no me acompaña en este plano terrenal, pero fue una mujer grandiosa que creyó profundamente en mí y que aun con todo el miedo que le daba que yo me viniera a vivir a Bogotá sola, teniendo 17 años también, pues me dejó volar. Ella siempre decía que no me iba a cortar las alas y que me crió para la vida y creo que eso es muy cierto. Y sé que ahora me cuida desde algún lado, como sé que está conmigo todavía y mi papá pues sigue viviendo en Buenaventura, a veces con el miedo de que yo esté acá sola, pero nada, confiaron mucho en mí. Me recomendaron con toda la gente que conocían acá en Bogotá, como estoy mandando a mi hija, por favor estén pendientes de ella. Pero nada, sé que, o sea, sé que ellos confían en su crianza, que fue una muy buena crianza, y aunque les costó un poco como creerme que iba a ser capaz de estar acá tan lejos, pues me enviaron. Y así fue como llegué acá a Bogotá. Creo que todavía le da un poco miedo a mi papá, a mi hermana, sobre todo que es como los hermanos menores, creo que siempre solemos ser un poco más arriesgados que los mayores, pero pues es bonito sentir que confían en uno a ese punto. Lo que nos dices es muy bonito y es esa apuesta que hace uno en uno mismo y la familia también, ¿no? Porque eh, no es fácil para los padres mandar o dejarlo a uno volar. Yo me acuerdo en el bus cuando salí de Belalcázar para venirme a Bogotá, mi mamá estaba como medio al borde de las lágrimas. Yo a ella solo la he visto así ese día y luego cuando murió mi papá murió cuando yo estaba terminando el primer semestre de la universidad acá en Bogotá. Entonces, me conecto mucho con lo que dices de tu mamá, porque es un desafío grandísimo cuando uno está en estas transiciones y hay personas en las que uno iba a decir confía, pero es más bien como que uno depende tanto de ellos y no tenerlos de la misma manera es un gran desafío. Y te agradezco mucho que lo traigas acá porque irse a estudiar no es sencillamente voy y tomo clases y ya, sino que es todo ese fenómeno personal y familiar y la vida a uno le sigue pasando. Y hay que saber cómo enfrentar esas situaciones si queremos que nuestra audiencia también se haga una idea realista de lo que pasa cuando uno se va a estudiar, cuando uno tiene esas apuestas tan grandes. Y quiero aprovechar ahí para preguntarles a ambos cuáles han sido esos grandes desafíos en la transición de venirse a Bogotá desde Buenaventura, porque por lo menos irme de Páez acá a Bogotá no fue fácil y fue una serie de desafíos de todos los tipos, pero quiero escuchar del lado de ustedes. Sergio, cuéntanos cuáles fueron esos grandes desafíos, sobre todo al comienzo en tu transición llegando a Bogotá. Bueno, pues lo primero, el clima. El clima que, o sea, yo me acuerdo que en primer semestre uno le escribía en el horario y yo todos los días tenía clase a las 7 de la mañana, entonces yo me levantaba como a las 4:30, 5, porque yo vivo acá como por Colina, entonces un poco lejos de la Javeriana. Entonces yo me tenía que levantar a esa hora porque como no estaba acostumbrado a esos horarios, tenía que bañarme, hacer desayuno, prepararme, no sé qué, y a esa hora madrugar, luego coger Transmilenio, eso lleno de gente. Bueno, yo creo que entre esas, o sea, las cosas más difíciles a las cuales yo me tenía que acostumbrar es al Transmilenio, a la comida, porque pues acá me toca ya como cocinar mal, como, digamos, comprar las cosas que yo necesito. eh, También las clases, o sea, para adaptarme a las clases, porque, o sea, era muy diferente a Buenaventura, como que el ambiente de las clases, los compañeros, los profesores, era muy diferente. Entonces yo como que siempre, o sea, a pesar de todo, como que era el único estudiante negro, entonces yo como que estaba un poquito nervioso, un poco como reprimido. Entonces como que siempre había tenido como ese miedo a estar como entre tantas personas que yo no me sentía
como que hacía parte de este ambiente y fue pues algo duro, algo difícil porque yo, digamos que me sentí que no pertenecía aquí como a estas personas durante mucho tiempo. Me tuve que como ir acostumbrando, irme abriendo más porque a veces uno mismo como que se encierra uno mismo y no permite que las personas entren o que la experiencia suceda. Entonces, eso fue una de las cosas que me tocó hacer, como abrirme, como ser más sociable. Entonces, otro reto también bastante difícil fue venirme a ir con mi hermana, porque como ella es mucho mayor, ella ya es un poquito más madura, más complicada. Entonces, ese fue otro de los retos, venirme a ir con ella, eh, madurar también como persona, aprender a convivir. Sí, eso es una de de las cosas más difíciles. Son un montón de cosas, ¿no? Al mismo tiempo que uno está manejando en esas transiciones y tal vez muchos jóvenes en nuestra audiencia habrán pensado primero como, no, las clases van a ser más difíciles. Y bueno, eso es una parte de la transición, pero está todo lo demás de cómo voy a comer, con quién voy a vivir, cómo voy a llegar a la universidad, cómo voy a interactuar con mis compañeros. Mm, Y eso que señalas, Sergio, es algo que he notado muchísimo aquí en la universidad, y no solo en la universidad, en la ciudad, en Bogotá. eh, Estos espacios, sobre todo los académicos, no son espacios en los que haya muchas personas negras. Y lo que nos cuenta Sergio es que toma un tiempo hacer esa adaptación y darse cuenta de lo que está pasando ahí y de esa reacción, ¿no? De me cierro y bueno, tal vez tengo que abrirme más a eso, pero es un tema muchísimo más complejo. Eh, Claramente yo no soy una persona negra, pero cuando me fui a Estados Unidos me di cuenta o entendí cómo esas clasificaciones raciales no son por la identidad de uno, sino que es el otro el que se la pone a uno, lo racializan a uno. Yo dejé de ser yo, que yo me consideraba, no, yo soy, no, nada, me volví latino. Y eso me ayudó muchísimo a entender estas realidades. Yo decía, no, Colombia no es racista. Y luego empiezo a no darse cuenta de que somos un país terriblemente racista en muchos aspectos. Entonces, muchísimas gracias, Sergio, por mencionar eso. Y ese es un desafío también para nosotros como universidades en el país, hacer que estos ambientes sean más favorables para todos, para todas las personas que vienen a la universidad, porque por, por ser negro uno no debería sentirse como que no pertenece o tener que reprimirse o estar obligado a abrirse después. Es un trabajo que debemos hacer nosotros también como instituciones. Quiero ir con esa línea a preguntarle a Vanessa, que también es nuestra abogada, que tenemos aquí abogada en formación. Cuéntanos acerca de cómo fue esa transición para ti y te pido que desde tu conocimiento, que es más profundo que el mío, eh, ¿cómo ves ese aspecto también del racismo y el sexismo en esa transición tuya a a la universidad? Bueno, empezando por la transición, lo único que creo que le agradezco al COVID es que tuve la oportunidad de empezar mi primer semestre de la universidad en pandemia, que fue el primer semestre de 2021. Entonces estaba en mi casa y entonces la adaptación fue más lenta, ¿no? Porque no me tuve que adaptar como al cambio de ciudad, al cambio de ambiente y esto y a dejar a mi familia de golpe con el cambio de clases, sino que primero me acostumbré a las clases de la universidad y ya luego en el siguiente semestre es que me vine a vivir a Bogotá y entonces, digamos, fue una transición un poco más lenta, hasta menos dolorosa, creo. Entonces, sí, en eso estuvo bien como poder estar en mi casa en el primer semestre con el apoyo de mi familia, de mis papás, de mi hermana, estuvo bien. Ya luego vine a Bogotá y bueno, los Andes es una universidad que hace sus esfuerzos por, digamos, porque ha traído muchos estudiantes del Pacífico y de otros lugares del país, entonces se esfuerza por hacer que uno no se sienta tan mal
pero es difícil en una comunidad tan grande como enseñarle a todas las personas a tener conciencia de raza, de clase, etcétera. Y entonces, así como Sergio, en algún punto sí me sentí un poco aislada, como segregada, pero sí, al igual que Sergio, creo que uno quizás también por este como sentido de supervivencia termina intentando acercarse a la gente, ¿no? Como abrirse, aun con todo el riesgo que uno tiene de recibir comentarios feos y eso, que en mi caso han sido comentarios chistosos. Una vez alguien me preguntó que si me iba al colegio en lancha y yo fui como, Buenaventura tiene carretera, amiga. No, no me voy en lancha al colegio. Sí. Son cosas raras que pasan, pero sí creo que la adaptación se convierte difícil también, como lo decías ahorita, Francisco, porque Buenaventura al fin y al cabo es una ciudad cálida, que estoy de acuerdo con Sergio en que uno desearía nunca irse porque uno se siente bien. Em, y Bogotá es todo lo contrario. O sea, creo que una de las cosas que más duro me ha pegado a mí de Bogotá es que la gente es un poco tosca, como no es muy común encontrarse gente amable y entiendo porque es una ciudad en la que uno tiene que andar desconfiado, pero igual pega duro cuando uno viene a una ciudad en la que todo el mundo saluda y es súper amable y se siente como la comunidad, ¿sí? Em, en cuanto al sexismo, creo que algo feo de Bogotá es que uno como mujer negra recibe muchísimos piropos, entre muchas comillas, horribles, que además se relacionan con el racismo. O sea, como el morbo en la calle nunca es solo morbo por ser mujer, sino también por ser una mujer negra. Y eso es denso, la verdad, en muchos días. Digamos, como los primeros meses que yo vivía aquí en Bogotá, también tenía que coger Transmilenio, ahora me voy caminando a la universidad, pero en Transmilenio también era súper feo, como el sentirse observado, el que la gente lo mirara a uno con desconfianza, y el que no lo miraba con desconfianza, lo miraba con morbo, o sea, todo mal. Creo que es difícil por donde se vea, pero ahorita creo que en la universidad generalmente me siento cómoda, aún sabiendo que la gente tiene sesgos, prejuicios, etcétera. Pero en general, digamos que me he adaptado, he tenido la fortuna de encontrar como un grupo de amigos que se esfuerzan por deconstruirse, como por tener conciencia de de estas problemáticas sociales que me atraviesan, entonces está bien. Bueno, mira, yo agradezco muchísimo lo que nos cuentas, lo que nos cuentan ustedes dos, Sergio y Vanessa, porque digamos, cuando yo me miro a mí mismo como institución y como partícipe de estos sistemas de opresión, yo muchas veces me excuso es que yo no sabía lo que estaba haciendo, y es muy importante hacerse consciente y cambiar las actitudes y las acciones frente a estos fenómenos. Y como institución, como alguien que trabaja en una universidad, es un desafío para mí, para nosotros, hacer estos ambientes más amigables que les permitan a todas las personas tener éxito y cumplir sus sueños. Y muchas veces no nos damos el tiempo de tocar estos temas y de hablarlos. Y les agradezco muchísimo por eso, pero también por nuestra audiencia. La idea es que quienes ven este programa, quienes nos escuchan, se hagan una idea muy clara y muy realista de cómo es esa lucha de cumplir los sueños de uno, porque no es fácil. Son unas apuestas grandes y desde el comienzo ustedes nos hablan de la emoción y de lo orgullosos que están de estudiar lo que están estudiando en donde lo están estudiando, que son las mejores universidades del país, pero todo viene con un proceso interno y personal que es muy desafiante. Nosotros ahorita vamos a hacer una breve pausa y después vamos a hablar más concretamente en qué consisten esas carreras que están estudiando Vanessa y Sergio. Y por lo pronto vamos a dejarlos con una nueva sección que tenemos en nuestro Instagram que se llama Tips Ganadores. Y es que les mantenemos hablando de becas por aquí, becas por allá, y nos dimos cuenta que era muy importante también contarles cómo ganarse esas becas. Y afortunadamente en el equipo de Devolver Conciencia y de Si Puedo, que están detrás de este programa que ustedes ven hoy aquí, hay un montón de personas como yo que hemos ganado becas para irnos a estudiar y cumplir nuestros sueños y decidimos compilar
esos tips ganadores para que ustedes los puedan utilizar en sus aplicaciones a becas. Hay muchas becas que están abiertas en este momento. Por ejemplo, la beca Fulbright cierra el 6 de mayo. Y la invitación es a ustedes a que revisen todas esas becas que les hemos dado. Nos encuentran en Instagram como Devolver Conciencia. Ahí van a ver todas las becas de la semana y van a encontrar también estos tips para que les vaya bien en esas aplicaciones de becas y sigan cumpliendo sus sueños. Entonces, los dejamos con los tips ganadores. Ya volvemos. ¿Estás pensando en realizar estudios de posgrado? Bueno, aquí en Devolver Conciencia decidimos hacer una nueva sección que se llamará Tips Ganadores. En cada cápsula les vamos a dar algunos tips e ideas, consejos para que preparen su postulación y se ganen la beca de sus sueños. Hoy vamos a darles los primeros 5 tips para que empiecen a planear su futuro profesional. Número 1. Fíjate unos objetivos claros. ¿Qué es lo mejor para tu perfil profesional? Una especialización, una maestría, un doctorado. Ten presente que cada uno de estos estudios de posgrado aportan algo diferente a tu carrera, así como también un mayor esfuerzo y dedicación. Así que es importante que definas bien qué es lo que quieres para ti. De igual forma, también tienes que pensar dónde quieres hacer esos estudios y cuál beca te quieres ganar. ¿Quieres que sea en Colombia? ¿Quieres que sea en el extranjero? Y si es en el extranjero, ¿dónde lo has pensado? ¿En Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa? Cada uno de estos lugares te va a presentar diferentes desafíos que tienes que considerar. Número 2. Ten mucha paciencia y prográmate para saber que será un proceso largo. Entonces solo piensa que, por ejemplo, decidimos presentarnos a una beca ahorita en noviembre y ya en marzo o febrero del 2024 vamos a estar estudiando. No, no es así. Generalmente estos procesos toman bastante tiempo. Desde que ustedes deciden presentarse a una beca, hacen todo el estudio de cuál es la beca mejor para ustedes, preparan los papeles, hacen la postulación, salen los resultados, haces todo el trámite migratorio y por fin logras viajar. Perfectamente puede pasar entre 6 meses y un año. Muchos de los programas en el extranjero empiezan en septiembre de cada año. Así que si quieren estudiar en el 2024, están a tiempo para que empiecen a planear y programar su postulación. Número 3. Este punto podría resumirse en no pongas todos tus huevitos en una sola canasta. ¿Qué quiero decir? Preséntate a 2 o más programas de becas. Como lo dijimos en el punto anterior, generalmente los programas de becas tardan bastante tiempo en resolverse y si de pronto te llegan a decir que no, van a ser 6 meses o un año perdido. Por eso es mejor probar con 2, 3 programas al tiempo y esperar tener suerte en alguno. Es muy importante no perder las esperanzas, no desanimarse y sobre todo no desfallecer. Número 4. Y este punto es muy importante. Una vez que decidan cuál o a cuáles programas te vas a presentar, fíjate muy bien en todos los requisitos que te piden en cada una de las becas, porque cada beca tiene requisitos distintos. Por ejemplo, muchas becas te piden que tengas el aval de un grupo de investigación, de un programa o que ya cuentes con un director. Este, por ejemplo, es el caso de las becas del CONICET que dan en Argentina. Ellos te piden que ya tengas un lugar al cual llegar y que sea ese director y ese grupo o ese centro de investigación el que te presente para la beca. Eso también ocurre, por ejemplo, con las becas de excelencia IFEL, que son las becas que dan en Francia. Allá también te piden tener ya como prerequisito un lugar al cual llegar. Y es el centro de investigación el que presenta la postulación a la beca. También hay algunas becas que te piden una prueba de suficiencia en algún idioma. Generalmente es inglés, pero también puede ser francés o portugués o va a depender del país al que vayas. Y otros programas tienen también exámenes de admisión. Esto ocurre mucho en becas que dan, por ejemplo, en México, en Puerto Rico, en Estados Unidos. Entonces toca que estés muy pendiente de qué tipo de pruebas exigen. Te prepares, estás pendiente de las fechas de inscripción y obviamente pues, presentar el examen para cumplir con este requisito. Muchos de los programas de becas te cubren la matrícula y todo lo que tenga que ver con pago a la universidad y además te dan un estipendio mensual para que te mantengas, pero no todas las becas te van a cubrir cosas como los pasajes de avión o algunos trámites migratorios como por ejemplo la visa. Así que es importante que también te fijes en estas cosas para que, según sea el caso, empieces a ahorrar y tengas en cuenta estos gastos adicionales que tendrías que cubrir.
5. Y este último punto estaba relacionado con el anterior. Y es que te fijes qué papeles y qué trámites migratorios te piden en el país al que quieres ir. Es súper importante que sepas si necesitas visa de estudiante o si te piden cualquier otro requisito para que puedas residir en ese país, y que obviamente vayas juntando con tiempo los papeles que necesites para solicitar esos documentos. También al momento de viajar, cuando compres el pasaje de avión, es importante que te fijes en cosas como: mi pasaje de avión tiene escala en alguna parte, a esa escala a la que voy a parar también necesito una visa para poder entrar. Hace un tiempo, en alguna de las charlas que tuvimos nosotros en Devolver Conciencia, uno de los invitados nos contó que él viajaba para México y su pasaje de avión tenía escala en Miami. Era el más barato que él consiguió, compró ese y no nos cayó en cuenta de que para poder para hacer escala en Miami debía tener visa estadounidense. Él no la tenía y terminó perdiendo su pasaje de avión. Entonces son detalles que a veces uno no los tiene en cuenta o que uno no sabe, desconoce estas cosas, y bueno, para eso estamos, para que lo sepas y ahorrarte todo este tipo de inconvenientes que puedan ser. Y si te gustó este contenido, déjanos un mensaje acá, cuéntanos qué más les gustaría saber, sobre qué tema tienen interés, y nosotros vamos a tratar de hacer otra cápsula resolviendo todas sus dudas. Encuentro de Telemar sobre el balance de los primeros 100 días del gobierno de Ligia del Carmen Córdoba en la alcaldía de Buenaventura. Los resultados se conocerán el miércoles 17 de abril, donde serán analizados con las observaciones a la administración de Juntos Si es Posible. Invitados: Diego Calero, director del periódico El Puerto; Fabio Augusto Gallo, director de la página Soy de Buenaventura; Elber Rengifo, gerente de la emisora Voces del Pacífico; y Luis Antonio Klinger, gerente de Telemar. Separe su agenda y acompáñenos en esta transmisión el miércoles 17 de abril a partir de las 8:30 de la mañana. Telemar, más nuestro. Gran concurso infantil y juvenil de ortografía, organizado por Telemar. Los colegios participantes ya se están preparando y usted no se puede perder la transmisión con los detalles de este evento académico. Agradecemos la respuesta a las instituciones educativas inscritas, que participarán con 2 estudiantes en cada categoría. Será un gran reencuentro para destacar la importancia de la correcta escritura. Concurso infantil y juvenil de ortografía organiza Telemar con el patrocinio de Codicer, Fundación Tejiendo Talentos, Celsia, Confenalco Valle, Centro Comercial Viva Buenaventura, Comité Intergremial e Interempresarial de Buenaventura, Gane Buenaventura y Dagua, Thomson Cárdenas, presidente del Consejo, Concesionario Unión Vial Camino del Pacífico, Gases de Occidente. Telemar, más nuestro. El estrés es causado por muchos factores: sobrecarga de trabajo, insatisfacción laboral, relaciones personales, atención a la familia, poco tiempo libre, entre otros. No deje que el problema se agrave. Esta sintomatología se puede curar con el uso científico y medicado de la marihuana. Y para este fin, el cannabis ancestralis es la mejor opción. Las bondades del cannabis medicinal ancestralis han sido comprobadas y por eso existe un nivel para cada caso clínico: bajo, alto y medio. Comuníquese con el número que aparece en pantalla y termine de una vez con sus síntomas. Mejore su salud con el cannabis ancestralis. Codicer, cada vez las promociones son mejores. Atención, porque estamos premiando tu fidelidad. Los usuarios que paguen sus facturas del 1 al 17 de cada mes participarán en el sorteo de un mes gratis en todos los servicios contratados con Codicer. Estar al día es muy importante y ahora con mayor motivación con este incentivo mensual. El sorteo se realizará los 17 de cada mes con Chontico Día. Participarás
Cuentas con los 3 últimos números de tu contrato. Codicer, no solo comunicamos, unimos. De regreso. Este es el último segmento de nuestro programa de hoy en Y yo que estudio. Tal vez yo digo esto cada programa con todos los invitados, pero los de hoy han sido espectaculares y he disfrutado muchísimo de conversar con ellos. Son estudiantes que están todavía en medio de su pregrado. Una es estudiante de Derecho en la Universidad de los Andes y el otro es ya casito un ingeniero civil de la Javeriana. Y nos están contando en este último bloque que pasó, cómo fue esa transición a la universidad y antes nos habían contado cómo fue crecer en Buenaventura y tomar esa decisión de venirse a Bogotá a estudiar en las mejores universidades del país. Y nos estaban contando al final del bloque que acabo de terminar acerca de esos desafíos que eh, presentaron o que han tenido que afrontar en la entrada a la universidad y estábamos hablando de racismo y de sexismo, pero llegamos mucho más allá a fondo cuando hablamos detrás de cámaras con Vanessa y con Sergio. Y lo que escucho de ellos es que las universidades, si bien tienen mucho trabajo por hacer, en la actualidad cuentan con muchos recursos de acompañamiento para los estudiantes. Hay grupos estudiantiles, hay colectivos como uno que está formando Vanessa en los Andes y también hay recursos de apoyo psicológico. Y acá queremos hacer un comentario, una nota muy importante acerca de la salud mental. En las universidades, tanto en el pregrado como en el posgrado, uno empieza a confrontarse con el estado de su salud mental y hay desafíos muy grandes. Es muy difícil a veces darse cuenta de, me siento mal y es que sencillamente esto se me va a pasar y si le pongo ganas, algo de esta. Y a veces hay momentos en los que no basta con ponerle ganas. Hay situaciones en la vida que pueden ser muy duras, muy difíciles de sobrellevar y le ganan a uno. Y es muy importante para ustedes que nos están escuchando, si están cerca de entrar a la universidad o si ya están en la universidad, que encuentren esos recursos que buscan darles acompañamiento. No está mal pedir ayuda. Es una gran habilidad que le ayuda a uno a llegar, le sirve a uno para llegar muy lejos y es pidiendo ayuda que nosotros llegamos a Telemar hace un poquito más de un año a comenzar este programa de Y yo que estudio. Así que pidan ayuda para también para tener su salud mental en un buen estado. Entonces, bueno, ya sabemos un montón de nuestros invitados, pero todavía no les hemos preguntado como, bueno, ajá, uno se pone a estudiar derecho y eso de qué se trata, o se pone a estudiar ingeniería civil y eso de qué se trata. Entonces, comencemos con Sergio, cuéntanos en qué consiste estudiar ingeniería civil. Uno qué materias ve, uno tiene salidas, los ponen a construir cosas. ¿En qué consiste la ingeniería civil? Bueno, al principio de la carrera uno ve puros cálculos, ecuaciones, físicas, eh, como que lo básico. Luego uno ya empieza como a ver como cosas más enfocadas en las estructuras, en el funcionamiento, digamos, en cómo uno tiene que planteárselas mentalmente para, digamos, darles una, ¿cómo se dice? Como una solución al problema. Entonces, uno como que le van preparando mentalmente ese pensamiento ingeniero, como que no digamos solo aplicar fórmulas, sino como solucionar problemas eh, como se vengan. O sea, digamos que, no sé, que estamos en campo, como un profesor dice, en la Alta Guajira y allá no hay, digamos, internet, señal, no tienes calculadora. O sea, tenés que ingeniártelas para poder obtener los datos que necesitas. Entonces uno tiene que como
como pensar más allá de las ecuaciones, entender el problema, entender el contexto, porque también es muy importante el contexto en el que uno trabaja. No es lo mismo proyectos de obra acá en Bogotá que proyectos de obra en Buenaventura, que como podemos ver también se ve afectado por muchas otras cosas. Eh, y bueno, esto, cálculos, también enseña mucho sobre presupuestos, temas legales, también que uno tiene que estar muy enterado, a pesar de que un ingeniero uno tiene que estar muy enterado de temas legales. Eh, ¿Qué más? Y eso, o sea, como diseños, diseñar, y no quedarse solo con lo que está en clase, sino buscar más allá en campo. O sea, los profesores lo bueno es que en la universidad lo invitan mucho a uno a ir o a volverse ingeniero de campo, o sea, irse al campo, como que empaparse de la gente, de, de la zona, para así uno como enamorarse de lo que hace. Porque Sergio, pues como te digo, una eh, cosita, dale. la verdad lo que uno le hace enamorar de la ingeniería civil es como el trabajo de campo en las salidas, en las visitas y todo eso es que uno más como que se emociona. Bueno, yo quería justamente preguntarte cómo es una salida de campo, cómo es una visita. Cuéntanos de alguna que te haya gustado mucho. Bueno, así que me acuerdo, tuvimos en una materia que yo tenía geología, que nos fuimos como a Suezca a, a investigar el terreno, el suelo, las rocas, el comportamiento geológico que tenía esa zona. Fue muy chévere, la verdad. Uno como que se aprende cosas nuevas, como que mira con otros ojos el mundo. Incluso dentro de 8 días tengo una salida de campo y la verdad esa salida como que hay cierta emoción porque vamos a ir a visitar una obra en Tunja. Entonces como que esas cositas a uno como que lo van como que llenando más, porque uno ve más que cálculos, que ecuaciones, que eso a veces uno como que lo llena tanto. Pero cuando uno ya ve cómo se materializan las cosas, como que ya se emociona un poco más. Entonces me parece que esas salidas son muy importantes en el momento de uno hacer el pregado, son muy importantes. Genial, genial eso que dices. Yo soy ingeniero químico y esa primera parte que te escuché de, a uno le meten un montón de matemáticas y de ecuaciones, pero el desafío como ingeniero es identificar los problemas y plantear soluciones para los problemas. Las ecuaciones y la matemática son una herramienta más para llegar a esas soluciones, pero uno tiene que ser capaz de entenderlas. Y bueno, yo te voy a poner un desafío aquí, Vanessa. Acá me acaban de vender la ingeniería civil con salidas de campo y ver obras y que uno se enamora de la carrera con eso. Véndenos un poquito el derecho que estás estudiando. Yo sé que Sergio ya casi te termina, tú vas a la mitad, pero cuéntanos en qué consiste tu carrera. Mm, Bueno, está, está difícil eso de convencer a la gente, pero a mí me gusta de derecho que tomen un caso e intenten resolverlo. Em, Qué pena, ¿me están escuchando? Creo que ahora sí te escuchamos, te perdimos por un momento, pero ya estás de regreso. Ok, creo que también lo escucho mejor. Decía que en derecho, como es de primer semestre, a uno le dan un caso y le dicen como intente resolverlo y luego uno se da cuenta de que no lo resolvió bien. Y eso no suena divertido, pero es divertido porque así es como se aprende a aplicar la ley. Creo que lo más interesante del derecho es ver letras en papeles, en leyes, e intentar traer eso del papel a la realidad y entender también las dificultades que eso tiene, como de aplicar la ley a un caso, sí, como yo me acuerdo que en primer semestre las leyes para mí tenían muchas palabras muy extrañas que no alcanzaba a entender y ver el avance que uno tiene
en entender de qué se tratan las leyes, para qué sirven, cómo funcionan todas estas palabras desconocidas, pues es de las cosas que más me gusta. Ahora no solo tenemos casos en papel, sino que hacemos 10 simuladas, entonces es tomar el papel de defensa, tomar el papel de contraparte, de fiscalía incluso, o de juez. Sí, como intentar resolver casos de la vida real dentro de un salón de clases, como le da la oportunidad a uno de saber si le gusta. Y esto de, como lo digo, jugar a los abogados, pues creo que es la parte más interesante de llegar a este punto de la carrera en el que uno se siente como ya en el ejercicio profesional y puede saber cómo, de qué va. Personalmente no he tenido salidas de campo, más como a instituciones estatales, como al Congreso, etcétera, que nos llevan como, digamos, en alguna ocasión me llevaron a conocer y saber cómo funcionan estas instituciones que tienen un funcionamiento un poco complejo en nuestro país, pues creo que es lo que hace interesante el derecho, como entender cómo funciona nuestra sociedad. Pues a mí me lo vendiste, yo te lo compro, me suena súper interesante y el plan de ir al Congreso suena chévere, es una salida de campo un poquito distinta, no va uno a hacer la obra, pero es un tipo de problemas distinto, ¿no? Y un tipo de soluciones también distintas desde lo social y desde entender cómo funciona el país. Menos mal que yo empecé a hacer este programa después de que ya había estudiado lo que iba a estudiar, porque cada vez que tenemos entrevistados yo me quedo con ganas de estudiar lo que ellos estudiaron. Son cosas muy chéveres cuando uno escucha a la gente como tan llena de pasión por lo que hacen. Se nos va acabando el tiempo y hay una pregunta de rigor, pero primero quiero hacerles rápidamente dos preguntas. La primera es, ¿cómo va el semestre? Sergio, cuéntanos, ¿cómo va el semestre en este momento para ti? Pues la verdad, bastante pesadito. Bien, bien, pero bastante pesadito ya, como no va viendo ya las materias finales, pero ahí vamos. Ahí vamos, porque pues a pesar de que hay bastante exigencia dentro del salón de clases, pues uno tiene compañeros que lo ayudan como a sobrellevar eso. Otros espacios, como te digo, el equipo de fútbol de la facultad, que es un espacio increíble, que yo a las personas que vayan a la universidad sí les recomendaría mucho nutrirse de estos espacios culturales, deportivos, que son espacios que se deben aprovechar. Y más que todo cuando tu universidad tiene un campus que te permite desarrollarlo de la mejor manera. Entonces, es eso, como que hay ahorita mismo un buen equilibrio entre el estudio y, y lo extracurricular. Entonces, pues, vamos muy bien. Ok, ese es un desafío grande, ¿no? Encontrar ese balance en medio de la exigencia, pero acordarse de que tengo que cuidarme a mí mismo, tengo que Ujú. cuidar mi salud física, mi salud emocional. Y yo sé que acá las clases pueden llegar a ser un poquito pesadas. Yo soy profe, entonces yo sé cómo funciona eso desde el otro lado acá. Vanessa, ¿cómo va el semestre para ti? Pues creo que bien, digamos un poco pesado en el sentido de que este es mi penúltimo semestre de materias de derecho, pero se me ocurrió comenzar otra carrera, entonces estoy viendo también materias como de primeros semestres, cálculos y cosas así, muy distinto a lo que estaba acostumbrada, entonces como volver a empezar a aprender cosas nuevas, que me gusta mucho, pero en general el semestre va súper bien, como que me gusta bastante. Genial eso y ese desafío de hacer la doble titulación es en gobierno, ¿cierto? Me sorprende que veas cálculos. Es que esta carrera es gobierno de asuntos públicos, pero se parece para mí un poco mucho a economía. Es como una economía chiquita, como combinado con ciencia política. Es una carrera bastante interesante, pero los primeros semestres se ve cálculo porque, digamos, se necesita crear este pensamiento de ingeniero del que estaban hablando para luego poder crear estadísticas y cosas así. Entonces, sí, en este momento estoy viendo cálculo integral y para mi cerebro abogado fue un poco difícil adaptarse a esto de los números. Para mi cerebro de ingeniero también fue difícil el cálculo integral, tranquila. Bueno, ya no me siento tan mal, gracias.
es difícil para todos los cerebros, pero es fascinante, es muy divertido. Cuando uno le ve el lado amable, se Sí. entretiene haciéndolo. Y siempre vas a conocer gente que le apasionan las matemáticas, pero no sé qué, si vaya a haber una persona que te diga, ah, sí, fue muy fácil para mí. Pero uno le coge el gusto a esas matemáticas. Además, en el colegio te iba muy bien, así que ahí te recordarás esas épocas del colegio. Y bueno, nuestra audiencia vino acá a ver un programa, yo que estudio, pensando en que les vamos a traer un invitado con una carrera, pues les traímos dos invitados con tres carreras de las que estamos conociendo un poquito más. Una pregunta que quiero hacerle a los dos es, bueno, ¿qué sigue? Ya casi van a terminar sus carreras. ¿Cómo se ven hacia adelante? ¿Qué sigue después en esos sueños que ustedes tienen una vez completen ese sueño de, listo, voy a estudiar un pregrado? ¿Qué sigue? Sergio, cuéntanos. Bueno, por ahora yo lo primero es terminar el pregrado. Luego ya me gustaría hacer prácticas para, como te digo, irme un poquito más allá al campo, conocer un poquito más cómo se mueve, cómo es que funciona eso allá, en el campo, en obras, si es necesario. Eh, y así mismo ver qué me apasiona o o sea, como el propósito que encuentro en ese camino. Y así mismo como tomar las decisiones, si me quedo acá en Bogotá, si busco otras alternativas, porque hay compañeros que me han dicho que nos vayamos del país, que una cosa, que busquemos oportunidades en otros países que hay muy buenas oportunidades, hay bastantes puertas que, que, que hay que descubrir, pero pues yo creo que todo es poco a poco y como que uno va descubriendo por dónde se va a medida que camina. Claro que Entonces, sí, como que ese es mi plan por ahora. hay que tener paciencia. Ese suena como un muy buen plan de tener la flexibilidad y la apertura. Y hoy me suena que a ti te gusta mucho irte al campo y ver la obra y eso es lo que te llena y lo que te apasiona. Y eso es lo que le guía a uno el camino en realidad y uno ahí se va buscando y se va construyendo las oportunidades. Muchísimas gracias, Sergio. Y Vanessa, para ti, bueno, lo inmediato es que creo que también es, bueno, hacer el otro pregrado, pero cuéntanos cómo son esos planes que tienes más a largo plazo. Sí, pues es que siento que estoy muy chiquita, apenas tengo 20 años, entonces dije como todavía no quiero salir de la universidad, pero digamos que mi plan y también por el que empecé esta otra carrera es porque me gustaría algún día como trabajar en el sector público aquí del país o al menos en conexión con el sector público. Bueno, creo que te estamos perdiendo un poquito ahí el audio, pero lo que yo estoy escuchando La es el verdad es que me sector interesa bastante en público. algún punto. Eh, Creo ¿Cómo? que estamos, ya te tenemos de vuelta los desafíos de hacer estos programas en la virtualidad, ¿no? Que tú los conoces bien, que te graduaste del colegio en el 2020, comenzaste la universidad en el 21 de forma virtual, esto te lo conoces. Nos estabas diciendo, entonces, trabajar en el sector público. Sí, ya me olvidé de lo que dije, pero trabajar en el sector público, de igual forma me interesa hacer un posgrado alguna vez fuera del país. Vamos a ver si se dan las cosas. Pero eso, como que mi objetivo principal es trabajar aquí en el país, como el sector público me llama muchísimo la atención. Ok, bueno, importante es tener esos sueños, ¿no? Imaginarse y verse eh, cómo uno los puede cumplir y va uno construyendo pasito a pasito. Yo creo que estudiar gobierno suena que va como en esa línea de lo que quiere hacer Vanessa. Y bueno, nos quedan unos muy pocos minutos para terminar el programa y yo quiero que nos digan en muy poquitas palabras. ¿Cuál es ese consejo o qué es lo que a ustedes les hubiera gustado escuchar cuando estaban en 11 y todavía no sabían, no tenían claro qué hacer con la vida, qué estudiar? ¿Qué les hubiera gustado escuchar? Sergio, adelante. Bueno, yo pues digo como que, o sea, que uno tiene que ver lo que le apasiona. Así
no sé, como que no crean en vos, como que haya muchas trabas, irte por lo que te apasiona hasta donde más te dé. Digamos que hay mucha gente en Buenaventura que le apasiona el deporte. Yo digo que le metan todo al deporte, porque el único que decide si va a tener éxito o no es uno mismo. A pesar de que haya tantas cosas externas, es uno mismo quien se pone los límites, se pone las trabas y hacer lo que uno le apasiona. Eh, Obviamente uno tiene que escuchar consejos de personas que ya han tenido más experiencias, pero siempre enfocado en lo que uno quiere y lo que le apasiona. Y todo lo demás se da solo. Buenísimo eso. Hacer lo que a uno le apasiona. Yo siento que eso es parte de mi filosofía de vida. Entonces, muchísimas gracias, Sergio, por esa recomendación para nuestra audiencia. Vanessa, ¿qué es lo que te hubiera gustado a ti escuchar? Bueno, eh, creo que lo que me hubiera gustado escuchar que estudiara lo que me permitiera trabajar en algo que yo haría, incluso si no me pagaran. Y creo que ese es un buen consejo. Wow. Como hacer algo que uno haría por gusto, no por economía, sino porque le gusta. Eso es importante para mí. Como ese sería el consejo que yo replicaría. Buenísimo. Estudiar para algo que harías aun si no te pagaran. Ese me parece buenísimo, muy en línea con lo que nos dice también Sergio, pero voy a tomar esas frases célebres y la voy a conservar y replicar. Me parece muy, muy valioso porque eso le permite a uno darse cuenta que está viviendo esos sueños cuando está trabajando. Entonces, bueno, ya se nos acaba aquí el tiempo. Vanessa, Sergio, muchísimas gracias. Esas palabras que nos dan de consejo son valiosísimas. Les doy un par de segundos para que se despidan de nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Vanessa, Sergio. Sergio, adelante para que te despidas de nuestra audiencia. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Fue un espacio muy chévere, muy, muy bonito. Y un saludo a la gente de Buenaventura que no es la hora de volver otra vez, que tengo aquí en mi corazón y que la verdad me encanta mucho estar allá. Muchas gracias. No, Sergio, gracias a ti. Vanessa, adelante, Vanessa, te Sí, escucho. también lo mismo. Si me escuchan, espero que esto les sirva a alguien que necesite la inspiración. No es fácil, pero hay que intentarlo. Y bueno, nada, gracias. No, bueno, a ustedes, Vanessa, Sergio, muchísimas gracias por darnos este espacio. Yo sé que este es también un momento del semestre difícil para ambos. Entonces, valoro muchísimo que nos hayan dado este espacio. A toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos y espero que esto les sirva mucho y que lo puedan compartir con más personas. Gracias también a todo el equipo detrás de este programa, a Sergio, a toda la gente de Telemar y el equipo de Si Puedo y de Devolver Conciencia. Nosotros nos vamos por ahorita, pero ustedes van a tener acceso a todos nuestros episodios en el Facebook de Si Puedo y aquí en este espacio cada 8 días van a escuchar una nueva historia. Muchísimas gracias, buena aventura y atrévanse a soñar. Chao, chao.